Yo les bendiga, hermanos, con saludarlos en este martes 9 de julio. Me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb para meditar en la palabra de Dios juntos. Seguimos con Primero de Reyes, capítulo 18. Después de la gran victoria que ha tenido el profeta Elías contra los sacerdotes de Baal y de Astarot o Astoret o Astarte, y después de magnificar el nombre de Dios con ese reto vencido, Dios bendice al profeta, Dios hace descender fuego sobre el holocausto y queda bien claro que Dios es el único Dios verdadero. Ahora Elías tiene un diálogo con Acab y hay unas enseñanzas que debemos compartir ustedes y yo. Vamos a orar. Señor Santo, bendícenos por favor, abre nuestras vidas y llénanos de tu palabra, que nos nutra, que nos haga fuertes para hacer tu voluntad en donde quiera que estemos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Le leo, hermanos, Primero Reyes capítulo 18 versículos 41 al 46. Dice así: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a sus criados: Sube ahora y mira hacia el altar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cómo la ven? Esta es la palabra. Parece que esto sube acá. Hubo un holocausto, recuerdan ustedes, hubo un holocausto para el que el Dios mismo hizo fuego, y posiblemente, como se hacía en los holocaustos, se comía después, y posiblemente esto es a lo que invita Elías acá. Algunos piensan que le dijo que subiera a su propia comida o algo así, pero pareciera como que se trata del resultado final de la celebración de la victoria. Por eso llamo a este devocional de la siguiente manera. Recuerden ustedes que estamos hablando de las luchas del liderazgo espiritual o de las luchas del líder, y en este caso llamamos a este devocional el resultado de la lucha. El resultado de la lucha. Recuerdan, ayer llamamos al devocional el propósito de la lucha, y hablamos de la conversión, la adoración a Dios y la pureza de la fe. Eso es el resultado de la lucha, porque hubo una victoria. Ahora llamo aquí el resultado de la lucha en el sentido de lo que pasa después, y las cosas que debemos aprender son estas. Número 1, si un líder lucha y tiene victoria, porque no hay manera de no tenerla, si lucha por Dios, si lucha en el nombre de Dios, si lucha por causa de Dios, entonces se prueba la soberanía de Dios. Se prueba la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan? Elías significaba Jehová es Dios. Baal, entre otras cosas, era el dios de la lluvia, se consideraba el dios de la lluvia. Y se consideraba que cuando había sequía, que había un tiempo de sequía durante el año, él no estaba ahí, se había ido al submundo, o estaba dormido, alguna cosa así se decía, y cuando regresaban las lluvias, se entendía que estaba en una buena actividad. Pero aquí tenía 3 años sin llover. Había una sequía muy grande, profetizada por Elías. Y también profetizado por Elías, llega la lluvia, y entonces queda bien clarísimo que Baal no es Dios. No es el Dios de la lluvia y las tormentas, como se consideraba. Y queda bien claro entonces la soberanía de Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso cuando un líder lucha en el nombre del Señor, cuando pone su mano como siervo, como un guerrero en nombre del Señor, entonces se prueba la soberanía de Dios. Una segunda cosa pasa: se hace evidente la misericordia de Dios. Recuerdan, Elías había profetizado una sequía, y había profetizado esa sequía por causa del pecado del pueblo. Era lo que Dios le había dicho al pueblo durante siempre, a todos sus patriarcas anteriores, al mismo Salomón cuando inauguró el templo, que si el pueblo se alejaba en pos de dioses ajenos, en pos de ídolos, pues Dios los abandonaría. Y una de las cosas que les advirtió fue esa, que no habría lluvia para sus cosechas. Y aquí vemos a Dios levantando el castigo, por así decirlo, y entonces se hace evidente la misericordia de Dios. Y número 3, se proclama el perdón de Dios.
no solamente la misericordia de Dios se muestra, sino que se muestra en los efectos de esta misericordia de Dios en el perdón. Aquí vemos a Elías proclamando al pueblo y al mismo Acab una nueva oportunidad. Algunos comentaristas que leo para hacer este estudio me hacen preguntas. ¿Qué estaba buscando Elías? ¿Acaso estaba buscando que Acab se arrepintiera? Yo pienso que sí. Yo creo que sí, absolutamente sí. Mi respuesta es sí. Creo que esta era una gran oportunidad para Acab, para que se arrepintiera. Estaba quedando en evidencia la misericordia de Dios y estaba proclamándose también el perdón de Dios, como diciéndole al pueblo y como diciéndole a Acab también: ¡Hey! Aquí está Dios, es el único Dios. Baal no sirve para nada, ni existe, no es nadie. Pero el Dios verdadero sí, y te da la oportunidad de arrepentimiento. Te da la oportunidad de que regreses a Él. Disculpen, hermanos. Entonces, el resultado de la lucha es este. Se prueba la soberanía de Dios, se hace evidente la misericordia de Dios y se proclama el perdón de Dios. Ahora es muy curioso, en parte del pasaje dice que primero Elías le dice a Acab: sube, come y bebe, prepárate. Y él va y se pone en una posición muy extraña, dice su cabeza entre las rodillas. Evidentemente se trata de una posición de sumisión, una posición en la que él no podía ver, y le decía al criado: ve tú. Debió tener una gran elasticidad el profeta, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Y le dice al criado, que aparece en escena recientemente, ahora no sabíamos que tenía un criado, no se había mencionado antes de esto, pero también era normal en aquella época. Y él es el que va, parece que al monte, a la parte alta del monte, desde ese había el mar Mediterráneo, y es un hecho que se ve hasta la fecha. La tierra no ha cambiado en ese aspecto, aunque haya cambiado cosas y construcciones y demás, pero es una posición de donde se podía ver el mar Mediterráneo, y si iba a venir lluvia, seguramente de ahí vendría. Y el criado va y viene 7 veces indicándole a Elías cosas, hasta que finalmente le dice de una nube del tamaño de una palma de la mano. Palma de la mano es una expresión que significa pequeña. Y viene y le dice, y entonces Elías le dice a Acab: córrele, o le dice al criado: dile a Acab que le corra, que se vaya rápido. Iba a caer una lluvia tal que los arroyos iban a crecer e iban a impedir a Acab que cruzara estos arroyos para llegar hasta Jezreel, que algo así como su residencia del invierno, era su capital invernal. Y bueno, Acab hace caso. Ahora Acab es un niñito haciéndole caso al profeta. Claro, hasta que llega a su casa y va con su mamita a Jezreel, y esa vuelve a poner el grito en el cielo, pero eso lo leeremos mañana. Pero aquí le obedece todo a Elías, porque ha quedado demostrado que es el profeta de Dios y que Dios es el verdadero Dios. Y Elías dice que corre delante de Acab. No necesariamente significa la expresión que mientras Acab iba en su carro, tirado por caballos, Elías iba corriendo delante de él. No necesariamente significa eso. Significa que llegó primero. Significa que aunque Acab iba en un carro, tirado por caballos, Elías, sin embargo, llegó primero. Pudiera ser que tomó atajos porque iba a pie, no en un carro tirado por caballos. Pues podría ser que corrió en una línea, en un camino diferente, y que llegó primero. No significa que iba corriendo delante de él en el sentido literal, sino esta expresión significa que llegó primero. Cosa extraordinaria, de todas maneras. 23 kilómetros había de distancia más o menos, y resulta que llega primero que el rey que iba en un carro. Eso es extraordinario. Parece que recuperó una fuerza milagrosa en su vida, pero como sea, el profeta Elías, usted y yo sabemos, está rodeado de cosas extraordinarias. Muy bien, esta es la enseñanza para nosotros hoy, hermanos. El resultado de la lucha, y me refiero a la lucha que se gana, por supuesto, se prueba la soberanía de Dios, se hace evidente la misericordia de Dios y se proclama el perdón de Dios. Si esto sucede cuando usted y yo luchamos, entonces hemos luchado en nombre de Jehová. Si no suceden estas cosas cuando usted y yo luchamos, entonces quién sabe por quién estamos luchando. Pero si luchamos por Jehová, esto pasa. Espero que sea útil para usted esta enseñanza, y nos vemos el día de mañana. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas, y te pido que nos des victoria en la lucha que nos has puesto, Señor, y que vayas con nosotros y que nos dejes ser tus instrumentos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo. Nos vemos el día de mañana.